Buenos días, bienvenidos a tu Escuela Profética al Aire, Issacar. Acá por www.dimension7.tv, que Dios te bendiga. Le damos gracias al Señor una vez más porque nos permite trasladar esa bendición de lo que es la escuela profética, de lo que son los temas proféticos. Es una bendición grande poder ser parte de esta impartición de una escuela profética al aire. Bienvenidas a todas las naciones que nos sintonizan. Desde Guatemala hay una escuela profética a los aires, donde tú puedes sintonizar martes a martes. A esta hora en punto de la mañana, siempre tendrás una enseñanza profética donde tú puedes contactarme, donde tú puedes hablar, tú puedes comentar acerca de lo que Dios te esté dando. Si tienes alguna duda, si tienes peticiones de oración, no dudes en escribirnos acá. También nos puedes encontrar en Facebook como Dimensión 7. Puedes llamar también a los teléfonos 22 54 15 90 y 52 63 93 48. Estamos con mucho gusto para servirte y por cualquier necesidad que tú tengas. Así que hoy nos vamos a aprender una enseñanza más de esta escuela, y bienvenidos a todos los alumnos que están hoy acá conmigo en este set, y a los alumnos por vía internet que nos están viendo también, que yo sé que mantenemos una sintonía de naciones, porque el testimonio de Jesucristo es el espíritu de la profecía, y el testimonio de Jesucristo une naciones. Así que hoy te doy gracias por estar nuevamente acá. Vamos a pedirle al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo que nos ayude, que nos dé la palabra, que nos dé la enseñanza correcta en esta hora. Padre de misericordia, te damos gracias una vez más por estar con nosotros, por permitirnos haber amanecido vivos. Gracias por el milagro de la vida. Gracias porque hoy, Señor, hemos amanecido con una actitud positiva, con una actitud llena de tu presencia, sabiendo que tú tienes absoluto y total control de cualquier situación que nos esté aconteciendo. Bendigo, Señor, a todas las almas que nos están sintonizando en este momento. Si hay enfermedades, yo te pido, Señor, un manto de sanidad. Si hay tristeza, enojo, amargura por alguna situación, yo te pido, Señor, que tu manto de gracia llegue, Señor, para ser suficiente en cualquier situación de las que nos están aconteciendo en este momento como pueblo de Dios. Si hay en este momento alguien que nos está sintonizando y necesita urgentemente nuevamente estar contigo a cuenta, Señor, yo te pido que hoy, mientras la palabra sea expuesta, que su espíritu se conecte a tu espíritu y que pueda tener una reconciliación contigo, que pueda, Señor, nuevamente pedirte perdón y que pueda arrepentirse de todos sus pecados y venir corriendo hacia ti. También, Señor, si alguien quiere hoy entrar contigo, porque tú estás tocando la puerta, y reunirse contigo hoy, Señor, que hoy pueda ser salvo. Yo te pido, Señor, por esas almas que no tienen salvación y que el día de hoy están viendo este programa, que pueda alcanzarlos un espíritu de salvación, para que tu sangre preciosa pueda limpiarlos de todo pecado, Señor. Así, mientras la palabra, mientras la enseñanza sea expuesta en esta mañana, yo sé que tú harás sanidades, milagros, prodigios, maravillas. Tú harás que los corazones se conviertan a ti. Tú harás que los que están divididos se unan. Tú harás, Señor, muchas cosas sobrenaturales que solo puedes hacerlas tú. Te doy gracias, Padre, por esta enseñanza, por permitir que estos alumnos estén acá y los alumnos que están a través de esta bendita internet, Señor, que tú nos permites tenerla acá en Dimensión 7 desde Guatemala. Bendigo desde ya cada palabra que tú nos darás en esta hora. Gracias, amado Dios. Amén. Hoy estaremos compartiendo acerca de un tema muy importante acá en la escuela. En esta escuela profética, yo sé que no es para que nos graduemos de profetas, pero sí es para que tengamos un poquito más, a la luz de la palabra, de cercanía a través de la palabra profética, la que es exacta, es la palabra de Dios. Y el tema que hoy vamos a ver son los conceptos erróneos acerca de todo el mover profético. Hay conceptos que manejamos y no necesariamente son verdaderos. Hay conceptos erróneos que hoy, a la luz de la palabra,
y también con la experiencia que el Señor me ha permitido tener, vamos a destapar por medio del Espíritu muchas cosas acerca de la palabra, acerca del mover profético. Tú que estás viendo este programa, yo sé que lo estás viendo porque tienes un mover profético. Algunas veces está todavía en pausa y tal vez está reposando tu mover profético en este tiempo, pero lo tienes. Y si lo tienes, al contacto con la palabra profética va a cobrar vida y te vas a levantar y vas a hacer una revolución dentro de ti. Eso es lo que causa la palabra profética. Esta enseñanza es muy importante porque vamos a ir viendo muchos conceptos que manejamos que no necesariamente son así. Muchas veces nos atan o nos mantienen bajo una regla y tenemos que abrir nuestra mentalidad acerca de que el mover profético es un fluir constante en Dios. Uno de los conceptos erróneos que vamos a aprender hoy, jala tu Biblia, jala tu cuaderno, el primer concepto erróneo que nosotros comúnmente tenemos es: si las palabras del profeta no se cumplen, entonces él es un falso profeta. Esto no es necesariamente cierto. Los humanos cometemos errores. Puede haber muchas razones por las cuales una palabra profética hablada por una persona no se cumpla. La mayoría de las veces las palabras proféticas son condicionales. Muchas palabras proféticas dependen de nuestra obediencia y de nuestra actitud hacia ellas. Los profetas somos humanos y no somos infalibles. A veces las palabras proféticas no se cumplen porque nosotros las malinterpretamos o hablamos fuera del tiempo de Dios. Vamos a ver Deuteronomios 13, del 1 al 3. Cuando se levantare en medio de ti profeta o soñador de sueños, y te anunciare señal o prodigios, y si se cumpliere la señal o prodigio que él te anunció, diciendo: vamos en pos de dioses ajenos que no conociste y sirvámosles, no darás oído a las palabras del tal profeta, ni al tal soñador de sueños, porque Jehová vuestro Dios os está probando para saber si amáis a Jehová vuestro Dios con todo vuestro corazón y con toda vuestra alma. Aquí nos está hablando que cuando se levante en medio de ti un profeta o soñador de sueños, necesariamente la señal no es que en sí únicamente se tiene que cumplir lo que dijo, sino que si te está anunciando que te vayas en pos de dioses ajenos, si te está diciendo sígueme y vamos a idolatrar tal cosa, sígueme, y te lleva a la perdición, el tal sí es un falso profeta. No lo sigas ni le tienes que temer. Pero si dice una palabra profética y no se cumple, no necesariamente es un falso profeta. ¿A cuántas iglesias no han llegado profetas que han llegado a profetizar 1000 cosas de parte de Dios y hasta la fecha no se han cumplido? Y muchos de nosotros podremos amargarnos, entristecernos, dudar o decir: realmente no fue un profeta de Dios el que estuvo acá, porque lo que me dijo no se ha cumplido. Y tenemos que saber que no es solo así. Esto es muchas veces por falta de conocimiento en lo profético. De ahí es lo importante que tienen que haber escuelas proféticas en cada iglesia, porque el pueblo tiene que saber cómo reaccionar ante una profecía que se le está lanzando. El pueblo tiene que saber, esa profecía la tiene que oír y no solo se tiene que emocionar y llorar y hacer un gran escándalo. No. Tiene que tomarla con una manera madura. Tiene que saber que Dios le está hablando y tiene que entender la profecía de principio a fin. La profecía lleva condiciones, la profecía muchas veces lleva tiempo, la profecía puede llevar fechas, puede llevar nombres, puede llevar que si haces tal cosa, entonces yo hago tal cosa. Pero a veces no oímos lo primerito. Si haces tal cosa, si te arrepientes, si dejas esto, si haces
si vas y pides perdón, si te humillas, si te postras. Eso es lo que muchas veces no oímos. Entonces, las profecías son condicionadas. No es que te hayan llegado a decir profecías falsas. No. Aunque el vaso que está siendo usado por Dios es humano. Puede fallar. Puede escuchar la voz, pero puede que muchas veces no la sepa transmitir, no sepa interpretar, ni sepa colocar las palabras adecuadas de lo que está escuchando. Pero no quiere decir que sea falso. Quiere decir que en su humanidad todavía le cuesta, o tal vez por la cultura o por las palabras que usa, no supo transmitir el mensaje, o lo sacó de tiempo y lo dijo antes de tiempo. Por eso es bien importante que si tú llegas a una iglesia y Dios te habla una profecía para la iglesia o para una persona, para el pastor o para quien sea, tú debes de ir y ponerte bajo cobertura de la persona que cubre esa iglesia. No debes llegar a hacer un gran escándalo, a decir que Dios dice y que no puedes pararlo porque eres un profeta de Dios. No, el profeta siempre se sujeta. Tú vas a reconocer que alguien es profeta porque se sujeta a sus coberturas, y no solo a sus coberturas, reconoce la cobertura, la autoridad, el ángel delegado en esa iglesia, o en esa familia, o en esa nación. No va a llegar a hacer un montón de relajo en las familias, va a llegar con la persona que cubre la familia espiritualmente y le va a decir: tengo de parte de Dios este mensaje, ¿me permite darlo? No va a llegar abusivamente a darlo, no va a llegar a quitar cosas de la casa porque Dios le mostró. Tiene que ir bajo cobertura de la persona que vive en la casa o de la persona que es la que pastorea la congregación. Eso es por un lado. Por otro lado, la persona que recibe la palabra profética debe apuntar la palabra profética. Si no la puedes apuntar en el momento, procura grabarla. Si no puedes grabarla ni apuntarla, procura retener en el espíritu la esencia de la profecía que se te dijo, pero no la dejes solo así, porque muchas veces solo nos recordamos, el alma nos recuerda que en la profecía te prometieron un gran ministerio y no se ha cumplido, pero no te acuerda tu alma, porque a veces se le olvidan detalles. El alma tal vez no se recuerda que te dijeron: si te arrepientes, si dejas tus malos caminos, si vas y pides perdón, entonces yo tengo para ti un gran ministerio. Pero no nos recordamos de la condición, solo nos recordamos del gran ministerio. Cuando vemos que el ministerio no se da, y no se da, y no se da, y ungen a otro, y ungen a otro, y lo levantan, entonces decimos: ¿dónde estoy yo? No me hablaron, el que vino a hablarme era falso. No, es que tu corazón no sabe recibir a veces la palabra profética. Tenemos que saber, tenemos que entender que para recibir una palabra profética debe de haber una actitud para darla y una actitud para recibirla. Muchas veces no sabemos cómo recibir una palabra profética y solo lloramos y nos emocionamos y no entendimos ni qué nos dijo el Señor. Y eso es muy importante, para eso se aprenden en las escuelas. Así que el primer concepto erróneo es este: si la palabra del profeta no se cumple, ¿es un falso profeta? No. Tenemos que ver qué condiciones llevaba mi profecía, revisar si había fechas, revisar muchas situaciones que se tienen que cumplir antes que la profecía se cumpla en mí. ¿Qué tengo yo? ¿Qué pasos dar sobre esa profecía? Tengo también que saber que si me dieron una profecía, yo tengo que tener la actitud de orar sobre lo que me dijeron, de buscar el significado de las palabras, de estudiar la profecía para mí. Cuando yo sé lo que me dijo el Señor a través de esa profecía, voy a entender que es muy grande lo que me dijo, pero me está pidiendo esto, esto y esto. Entonces viene lo otro. Así se tiene que tomar el recibir una profecía. Concepto número 2. Los profetas deben interpretar la profecía personal y hacerla absolutamente clara. Muchas veces pensamos que como es profeta, tiene que entenderme mi sueño, me lo tiene que interpretar, y si no, ¿para qué es profeta? Y si no me interpreta mi sueño, y si no me interpreta mi visión, entonces ¿qué es?
Si es profeta, me tiene que interpretar. Concepto erróneo. Nadie debe interpretar intentando humanamente una visión, una profecía, un sueño, una revelación. Humanamente no tienes que forzar la interpretación. La interpretación correcta de una palabra profética viene de Dios, porque Él es el único que conoce el significado de lo que Él te dijo. Él es el único que sabe. Si te habló a través de un sueño donde habían aguas y aguas y aguas caudalosas, Él sabe lo que te está hablando solo a ti. Puedes llegar con el profeta, con el profeta que te cubre y decirle, mire profeta, ¿qué significa que soñé muchas aguas y muchas aguas caudalosas? El profeta te va a decir, no sé, es algo que Dios te dijo a ti, a menos que venga una interpretación de parte de Dios. Pero si no, podemos estar forzando a los profetas a que nos adivinen los sueños, las visiones, las revelaciones. No tenemos que forzar humanamente. Toda interpretación viene de Dios. Cuando Dios la quiere interpretar, a quien Dios se la quiera interpretar. Y si tú tuviste el sueño, si tú tuviste la visión, seguramente no se la van a dar a interpretar a nadie más que a ti. Si te pones a preguntar, cada quien te va a decir su interpretación, o lo que cree, o lo que piensa, y van a parar adivinando. Y puede ser que no tenga nada que ver, o que no sea nada de lo que te están diciendo los demás, porque a ellos no les dieron el sueño. El sueño se lo tiene que decir a quien lo soñó. La Biblia, en el libro de Daniel, vemos Daniel 2:26. Daniel 2:26 dice: respondió el rey y dijo a Daniel, al cual llamaban Belsasar: ¿podrás tú hacerme conocer el sueño que vi y su interpretación? Daniel respondió delante del rey diciendo: el misterio que el rey demanda, ni sabios, ni astrólogos, ni magos, ni adivinos lo pueden revelar al rey. Pero hay un Dios en los cielos, el cual revela los misterios. Y él le ha hecho saber al rey Nabucodonosor lo que ha de acontecer en los postreros días. He aquí tu sueño y las visiones que has tenido en tu cama. Y le empieza a interpretar Daniel. ¿Por qué? Porque Daniel fue a pedir misericordia al Dios de los cielos. Entonces el Dios de los cielos mandó por misericordia la interpretación a Daniel, porque tenía el receptor profético. Pero el sueño era un mensaje completo para el rey Nabucodonosor, porque a él le dieron el sueño. A la persona que le dan el sueño le deben de dar la interpretación. Cuando tú tengas un sueño, cuando tú tengas una visión, tienes una responsabilidad encima. La responsabilidad es de orar, ayunar, de preguntarle al Señor qué significa lo que Él te mostró. No te lo tienes que preguntar a todos. Ir con tu cobertura y decirle: tuve este sueño y soñé que venía un terremoto hacia mi vida, que me tiraban piedras, que salían sapos, lagartos, cocodrilos de mi cuarto y me comían. Lo vengo a poner bajo cobertura porque no sé. Entonces tu cobertura se pone en oración y en ayuno. Es muy importante el ayuno. Se pone en oración y en ayuno junto contigo, porque el que le interesa recibir la revelación no es a tu cobertura, es a ti. Entonces los dos se ponen en oración, los dos se unen por una misma visión. Dios entonces va a mandar lo que significa, pero se lo debe de mandar en primera instancia a la persona que soñó. Si fuiste capaz de soñar, vas a ser capaz de interpretarlo, pero si haces lo siguiente: orar y ayunar. Escribir tu sueño es muy importante. Si tú tienes sueños, al otro día nomás abras tus ojos. Cuando están frescos los sueños en tu mente, o las visiones, o la palabra que te dijo el Señor, escríbela. Todo profeta, todo alumno de la escuela, tengas la unción, el don o el oficio, tiene que tener su cuaderno de profecías, su cuaderno de revelaciones. Tienes que apuntar, aunque sea que solo hayas escuchado: arrepiéntame, eso escuché, pues apúntalo. Después vas a ir uniendo todo lo que Dios te da y tendrás un mensaje completo. Pero entonces el segundo error es que todo profeta me debe saber interpretar un sueño. Lo que a veces nos hace el pueblo cuando nos hacen esto
es que nos toman por adivinos. Y aquí en el libro de Daniel dice que ni los adivinos, ni astrólogos, ni magos, ni hechiceros, ni agoreros, solo hay un Dios que sabe interpretar los sueños. Qué cuadernos de sueños, qué libros de sueños, que te metes en el internet a ver qué significan los sapos, qué significa esto, qué significan las llaves. Eso no es así, no lo hagas, estás haciendo brujería, estás haciendo hechicería. Si te pones solo a buscar qué significa el objeto, no es sano, porque estás como adivinando. Tienes que tomar todo el entorno del sueño y preguntarle al Dios de los cielos. Él te lo mandó, Él te lo puede destapar y te lo puede enseñar. Pero si te pones, ¿qué significa soñar que a alguien se le caen los dientes? Entonces la gente humana, los psicólogos y todos los adivinos y la gente que no sabe que adivina pero adivina, te empieza a decir, lo que significa es que te vas a casar, o significa que cada quien tiene una interpretación distinta. No te pongas a preguntar, porque entonces estás haciendo una actitud de hechicería. Tienes que calladamente, maduramente, sobriamente saber, bueno, yo soñé que se me caían los dientes, y preguntarle a Dios. Apuntar tu sueño inmediatamente para que no se te olvide un detalle, que no se te olvide si era de noche, si era de día, con qué ropa estabas, quién estaba ahí, qué estaban haciendo, qué tenías en la mano. Todos los detalles son importantes en un sueño. Trata de recordarlos todos y apúntalos. Cuando ya estén apuntados, preséntate en oración delante del Rey y dile, aquí está lo que soñé. ¿Qué significa esto, Señor? Si te pones a preguntarle a la gente, aún de la misma iglesia, o si te pones a consultarlo en libros de sueños, vas a empezar a hacer una obra de hechicería que no le va a agradar al Señor. Tienes que preguntar, puede ser que el Señor te diga ya en oración, te mostré que se te caían los dientes porque viene un cambio a tu vida, porque viene madurez, porque ya no tendrás más dientes de niño, ahora tendrás dentadura de grande, ahora vas a poder comer otro tipo de comida espiritual. Ahora tienes la capacidad de comer carne, ya no solo vas a comer leche. Puede ser que esa fuera una interpretación, pero te la van a dar a ti. Solo tienes que ir con tu cobertura y contarle, de ahí a nadie más. A nadie más. No les interesa, a menos que el Señor te ponga a compartirlo, pero cuando ya tengas la interpretación. Si solo lo compartes y dices, no sé qué será, pero soñé tal cosa, cada quien te va a querer interpretar, te va a querer adivinar, aunque sean de la misma escuela profética, van a querer ellos entrenar contigo, y no es así. El sueño que Dios te da, no te lo tiene que interpretar nadie más que el Dios de los cielos, y te lo va a dar a ti. Amén. El tercer concepto erróneo es, la profecía siempre tiene que ser para ya. No es así. Las palabras proféticas son para diferentes etapas en nuestra vida. Debemos esperar el tiempo de su cumplimiento. Cada profecía que te han dado o que te van a dar, tienen su tiempo de cumplimiento. Tienes que ir y buscar en la presencia de Dios en qué tiempo se va a cumplir lo que te dijeron. Una palabra profetizada hoy puede tomar años para que sea revelada, para que sea cumplida. Por ejemplo, cuando llegó el profeta joven y declaró que en ese altar, declaró muchas cosas al altar y dijo, y nacerá un sacerdote que vendrá a botar todos estos altares, estaba anunciando el nacimiento del rey Josías, y nació casi 600 años después de esta profecía. Entonces no nos desesperemos. Un concepto erróneo que tenemos es, te profetizaron y no se ha cumplido, entonces tiene que cumplirse ya. No. Segunda de Pedro, vámonos al libro de Pedro. Segunda de Pedro 3:9. No es que la palabra se tenga que cumplir así de rápido, tiene su tiempo.
Segunda de Pedro 3:9 te dice: el Señor no retarda su promesa, según algunos la tienen por tardanza, sino que es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Entonces, paciente, tienes que ser paciente. Es un concepto erróneo que la profecía se tiene que cumplir ya. Hay profecías que vienen velozmente y que se corren y vienen cortando los tiempos, y no vas a esperar años para que se cumplan, se van a cumplir ya, pero no son todas. Entonces no lo pongamos como una regla en lo profético. Otro concepto erróneo, vamos por el cuarto concepto erróneo. Todos los profetas deben operar igual o funcionar con la misma unción porque es profeta. Error. Dios ha hecho a cada persona diferente. Por esta razón, todos vamos a funcionar de una manera distinta cuando fluyamos. ¿Va a venir la misma unción? Sí, es la misma unción, es el mismo espíritu, es el mismo testimonio de Jesucristo, pero yo tengo un temperamento distinto a la otra profeta, a la otra, al otro profeta. Todos tenemos un temperamento distinto, una personalidad diferente. Algunos somos extrovertidos, otros son introvertidos, algunos son más llorones, otros no, es diferente. Entonces, según el temperamento y según lo que Dios lo mandó a hacer, así va a ser influir. No tiene que ser igual. Debemos complementarnos como equipo profético. Si yo soy extrovertida y voy y hago y me gusta el fluir profético a través de la danza, a través de gritos, yo no tengo que obligar a que todas las pastoras sean así. Si no trae fluir, ella me va a complementar de otra manera. Tal vez me va a complementar que a ella le gusta cocinar, le gusta el cuidar niños, le gusta dar enseñanzas en la escuela bíblica. Es un complemento de profetas, por eso se le llama compañía de profetas, porque en la compañía de profetas tal vez yo tengo el fluir y la capacidad para danzar, pero la otra lo tiene para cantar y sanear, pero aquel hermano lo tiene para sanar enfermos, pero aquel hermano que viene tiene el fluir para milagros de resurrecciones, pero aquella hermanita tiene un fluir en predicar y en enseñanza de la palabra. Todos bajo un mismo fluir profético. Todos somos profetas, sí, pero cada quien opera de diferente manera. No vemos en la Biblia dos profetas iguales. Vemos que Jeremías, el profeta llorón, vemos a Ezequiel, el profeta de las visiones, vemos a Daniel, el que caía en éxtasis, vemos a Juan, que vio el Apocalipsis, vemos a Ageo, que Ageo su nombre significa festival o fiesta o festivo, que él era un profeta de restaurar pero con alegría. Cada quien tenemos un fluir distinto, así que un concepto erróneo es que digas, como él es profeta y como él es profeta, ¿tienen que fluir igual? No, igual de locos sí somos, pero no fluimos igual, no fluimos igual. Así que este es un concepto erróneo. Con la misma unción sí, con el mismo espíritu sí, pero con un estilo diferente. Algún profeta le va a dar por tirar vino, como me da a mí. Yo llego a algún lugar, llego a algún altar y yo luego busco vino. Yo tengo el vino, para mí el vino es un elemento para mi vida, es un elemento como una señal para mí, para mi ministerio. El vino para mí representa muchas cosas, representa el gozo, representa la fortaleza en mi vida, porque hay muchas situaciones que me ha tocado vivir como persona, como mamá, como profeta, como pastora, como ser humano, que no las hubiera podido soportar si no tuviera vino. Yo soy una vasija de vino. Pueden haber otras profetas que lo que tengan es un ministerio con mucha miel, mucha revelación, mucha profundidad, mucho misterio revelado. Esas son capacidades que Dios da. Otros tal vez su fluir es el aceite, una unción que solo se para y todo el mundo se pone a querer recibir al Señor en su corazón. Entonces todos tenemos una capacidad distinta, un estilo distinto. Yo llego a un altar y yo luego busco si no hay vino. Cuando no hay vino, digo, tienen que conseguirme vino, yo tengo que ministrar con vino, porque el vino es mi elemento, es uno de los elementos más fuertes para mí. El vino, el agua también. El agua es un elemento y me da por bañar a la gente en vino. Es algo que, por ejemplo, si yo le copio el fluir o el estilo a un profeta, que tal vez aquel profeta, su estilo es tirar su saco,
y que todos caigan bajo una unción porque les tira el saco. Mi estilo no es tirar el saco, mi estilo es tirar vino, tirar agua, ver elementos proféticos, somatar cosas, la danza. Uno de los estilos que Dios me ha dado es danzar antes de predicar, llevar una danza que lleve, que abra, que rompa ambientes, que prepare la atmósfera, y entonces ya entro yo en mi fluir. Pero eso ha sido para mí algo que Dios me dio, un estilo. Dios le ha dado estilos a cada profeta. A un profeta le da por escribir, a otro le da por pintar, a otro le da por hacer poemas. Son estilos distintos, pero todos tenemos un mismo espíritu. Es el Espíritu Santo. Y es el Espíritu que da testimonio, porque es el testimonio de Jesucristo. Amén. Vamos por el quinto error. Vamos a recapitular como escuela. Si alguien tiene algún comentario, alguna pregunta, algo que me quiera agregar, puede levantar su mano y puede hacerlo con libertad. Estamos con una escuela al aire. Voy a repasar. El primer error es que si la palabra del profeta no se cumple, no era profeta. Falso. Segundo, los profetas deben saber interpretar una profecía, un sueño, una visión. Falso. Tercero, la profecía se tiene que cumplir ya. Falso. Cuarto, todos los profetas deben operar o funcionar igual o de la misma forma. Falso. Vamos por el quinto. Dios no va a usar una palabra profética para avergonzar a una persona. Muchas veces pensamos eso. Pensamos que Dios nunca va a avergonzar a nadie. ¿Cómo va a agarrar una palabra para avergonzar a alguien? Yo quiero decirte algo. Lo que Dios revela, Él también sana. Dios no va a avergonzar a una persona por puro gusto. Eso sería cruel e innecesario. Sin embargo, si Dios tiene que sacudir a una persona, lo hace. Según el trato que tenga Dios y la persona, según lo que Dios le haya estado hablando en lo privado, le haya estado diciendo, le haya estado dando instrucción, y no hace caso, Entonces, un profeta maduro, pero un profeta de ministerio, un profeta de oficio, un profeta de tercer nivel, es el único que puede dar este tipo de profecías. Un profeta maduro puede ministrarle a una persona con el protocolo divino, aunque vea el pecado en la persona, pero sí lo puede llamar la atención de parte de Dios. Solo si el Señor se lo dice. Yo en una oportunidad, viendo este concepto erróneo, yo también tenía el concepto que el Señor nunca iba a avergonzar a nadie, que nunca iba a avergonzar y nunca iba a avergonzar a nadie. Y en dos oportunidades, yo he visto fluir a dos profetas de diferente manera, en diferente tiempo, en diferente iglesia. Pero los dos profetas se pararon y con un celo de Dios le dijeron a un varón que estaba ahí que dejara el adulterio hoy. Así le dijo: dejas hoy el adulterio o te mato. Entonces no son profecías que se oyen a diario, no la puede decir cualquier profeta, no la puede decir alguien que tenga el don. No tienes autorización. Tiene que ser un profeta de oficio, un profeta primario, un profeta cubierto por un apóstol, un profeta que pueda dar una profecía de corrección. Entonces, yo he visto estos dos varones a los que se les dijo lo mismo. A los dos se les dijo por pecado de adulterio, pero se les dijo en el momento, porque se les extendía misericordia. Los dos cayeron de rodillas, llorando, arrepentidos. Sí era de Dios. Entonces, sí, quitémonos el concepto erróneo. Es que ¿cómo me va a avergonzar? Con Dios no se juega. Tienes que saber que tu vida está expuesta y que los ojos de Dios ven todo lo que haces. Y Él le dice a sus profetas lo que Él quiera. Puede ser que un profeta se pare y nunca llevaba esa intención, pero Dios le diga al oído: dile hoy, delante de todos, que si no deja esto y esto, lo mato, me lo llevo, lo corto. El profeta tiene que obedecer. Amén. El sexto concepto erróneo. Vamos a ver, el sexto concepto erróneo es: nunca corras detrás de un rema. Sí tienes que correr detrás de un rema.
A veces se nos ha dicho, no, no corras detrás del rema de nadie, no corras, ese fue el rema que le dio a él el Señor. No. Rema es la palabra inspirada del Espíritu Santo que llega en el tiempo preciso para crear vida. Es un rema personal que te provoca resurrección en un área de tu vida, que te marca. El logos llega en el tiempo preciso del logos, que trae vida, poder y fe para ejecutarla y cumplirla. El rema debe ser recibido con fe por el oyente para que pueda cumplir su misión. Hay ocasiones en la vida de una persona cuando él o ella necesitan un rema para correr tras el rema. Hemos escuchado que no hay que correr tras un rema. No sé si tú lo has escuchado, yo lo había escuchado varias veces, por eso lo pusimos como un concepto erróneo. Porque yo quiero decirte que los remas sí producen vida, producen resurrección, producen vida zoe, no vida bios, sino la vida zoe te produce que te levantes y que corras detrás de un rema hasta que llegues al cumplimiento. Un profeta tiene que mantener remas. Cuando se para un profeta y ministra remas, ministra algo que personalmente Dios le ha hablado y le ha marcado y lo ministra y lo ministra. Entonces, el pueblo puede agarrar el rema del profeta y correr tras ese rema. Por ejemplo, si el profeta se para y dice un rema, por ejemplo, que el rema del profeta fuera el grano que no cae a tierra y muere, no produce fruto, sino que el grano que cae a tierra y muere es el que produce mucho fruto. Y lo dice como un rema, y lo dice, tienes que caer y morir para que produzcas fruto, el fruto en abundancia, y empieza a fluir. Puede haber que alguien abajo con un receptor profético tome el rema, lo tome como tomarse de la mano con alguien, y tomando el rema, corre tras el rema, corra tras el rema y corra tras el rema para salir de donde está. Puede correr tras un rema. En el camino le van agregando remas personales. Puede que en ese momentito corra tras el rema del profeta, porque vio vida y vio, ay, yo agarro esto y me subo y corre tras el rema. Pero en el camino Dios le va agregando remas personales, remas propios, hasta que llega a su destino profético. Entonces sí se puede correr tras un rema. Otro concepto erróneo. La profecía se tiene que juzgar abiertamente. No necesariamente. Por razones de seguridad es importante que a veces se haga, pero porque de esa manera se protege a la persona que recibe la palabra y a la que da la palabra, especialmente cuando son palabras de corrección dirigidas a líderes, a iglesias, a gobiernos, a naciones, etc. Pero en los casos en los que eso no puede suceder, uno no la debiera exponer abiertamente. No debieras exponer la palabra profética. Puede uno grabar o escribir la palabra profética que se va a dar. La palabra profética es juzgada por el Espíritu de verdad. Es el Espíritu de verdad el que juzga la palabra, no necesariamente juzgarla abiertamente. Cuando es una palabra dirigida a alguien, el Señor va a marcar, el Señor va a poner si se va a dar abiertamente y que todos oigan, o si se va a hacer secretamente. No porque sea mala, sino porque es algo que en ese momento solo involucra a la persona que está ahí y no necesariamente se tiene que abrir. Entonces, no siempre se abre la profecía. Se abre cuando el Espíritu muestra o cuando es profecía congregacional, como en los cultos, donde se da cabida al Espíritu Santo y a los dones. Es muy importante esto, porque se le da paso a la voz de Dios, que está marcando lo que está pasando en la casa, está marcando. Esa es la voz congregacional, la voz profética congregacional, no se debe callar, y esta sí debe ser abierta, a que la oigan todos. Otra es, se ha escuchado que la Biblia reemplaza los dones espirituales. Esto no es así. A veces se ha enseñado esto en círculos tradicionales evangélicos denominacionales, pero no es así. La Biblia no reemplaza los dones espirituales. La palabra de Dios es el medio por el cual los dones son gobernados,
pero es importante que tengamos dones, es importante ataviar a la novia, ponerle sus aretes, su zarcillo, sus brazaletes, su collar, ponerla bonita. ¿Por qué? Porque la novia debe de ir engalanada, ataviada, y esos son los dones del Espíritu. Cuando no hay movimiento de dones espirituales en ese lugar, no se está ataviando a la novia. No se le está dando el toque donde la novia ya pueda estar embellecida y lista para el amado. Tienes que preparar a la novia ataviándola también. Entonces, la Biblia intensifica la necesidad de los dones espirituales. La Biblia sí es importante, pero no suple los dones. ¿Esto por qué lo hago? Porque hay lugares en donde no le dan lugar a los dones. No. Termina la alabanza y luego se sube la persona que va a predicar o da un anuncio y ya, no hay lugar. ¿Dónde está la voz de Dios? No atavió a la novia, no le puso zarcillo, no le puso arete, no le puso esto. Entonces lo que dicen es que la Biblia es la profecía inspirada por Dios. Y es cierto, pero necesariamente hay que darle lugar a los dones. Hay que darle lugar a los dones. Aquí me está entrando una pregunta de la escuela. ¿Me pueden hacer la pregunta? Si la tienen ahí. Buenos días, pastora, soy Mayrita. Realmente el tema está muy bonito. Yo tenía una duda porque tú hablabas referente a la voz profética congregacional. Congregacional. Mi pregunta es, ya que estamos en los últimos tiempos, ¿qué pasa con aquellas iglesias que no dejan o no creen en el mover profético? ¿Cómo esas iglesias podrían estar ataviando a la novia? Amén, exacto, es cabal lo que ahorita estaba diciendo. Hay muchas iglesias que no le están colocando aretes, zarcillos, brazalete, la novia no está siendo ataviada. ¿Por qué? Porque no hay momento de dones. Es muy importante que si hoy estás viendo, esta pregunta es clave, porque tienes que tener un momento para ataviar a la novia. Si la novia no está ataviada, o sea, si no hay lugar a dones, es porque no está el ambiente, es porque la persona que va al frente o las personas que van al frente puede que no estén ataviados ellos tampoco. Porque una persona que está ataviada, yo creo que puede ser que el mismo pastor que esté ataviado, como tiene zarcillo, tiene zarcillo y tiene arete, tiene los oídos abiertos, entonces puede saber, yo estoy ataviado, tengo que ataviar a la novia. Es importante que sí tengamos ataviada a la novia, que pongamos momento para los dones espirituales. Cuando no hay voz congregacional, el pueblo no sabe a dónde va. No sabe, entra y sale igual, o a veces sale peor, de una iglesia. Porque sin profecía el pueblo perece. Cuando no hay voz profética, el pueblo no sabe en qué tiempo está, en qué estación está, porque la tribu de Isaacar era la experta en tiempos, la entendida en tiempos. Y la voz congregacional profética dice, tiempo de humillarte, tiempo de postrarte, tiempo de doblar rodillas, y se levanta por allá otra hermana, así dice el Señor, humíllate pueblo mío, y por allá se levanta otro hermano, hoy te digo que si te humillas yo te exaltaré. ¿Qué está diciendo ahí? Entonces tomar las profecías y ministrarlas, es muy importante ministrarlas, no dejar ahí, bueno, ahí habló el Señor, después ya no va a volver a hablar. Entonces es importante saber que la voz congregacional nos indica en qué tiempo está la iglesia y qué es lo que Dios quiere. Entonces, sí, es así como importantísimo. Eso a mí Dios me lo reveló cuando uno entra a un lugar y no hay profecía. Es muy difícil entender, Dios mío, ¿estás aquí o no estás aquí? Solo por el Espíritu uno sabe que Dios está ahí por misericordia, pero tienes que dejar que los dones fluyan. Palabra de ciencia, palabra de sabiduría, palabra profética que va dando, va alumbrando y va diciendo, vamos en la estación de otoño, en verano, en primavera, ya viene el Señor, ya viene el Señor. Y este es el tiempo en el que las profecías congregacionales debieran explotar gritando en los altares, que el Señor ya viene, que te vuelvas a Jehová, que tu corazón de vuelta y ya no callar las profecías. Amén. Voy con este error que está acá es parecido, muy parecido a este que acabo de decir.
Algunos lugares dicen, algunas iglesias dicen que los dones son peligrosos, y no es así. En las manos de personas inexpertas, indomables, inmaduras e indisciplinadas, sí son peligrosos los dones. Los dones del Espíritu Santo también son peligrosos para el mundo, como para los psíquicos, para los que leen cartas, para los que adivinan, sí son peligrosos porque están matando gente. Pero la verdad que la palabra es una espada de dos filos y necesita ser manejada con cuidado, si no nos podemos cortar. Hay seguridad en un don cuando se usa bajo la unción de Dios. Si yo tengo la unción de Dios, si estoy bajo cobertura, si mi autoridad, mi cobertura me ha delegado a que yo use mis dones, palabra de ciencia, de sabiduría, interpretación de esto, de lo otro, todos los dones que hay, entonces yo voy a estar bajo esa unción, bajo esa cobertura, y no van a ser peligrosos. Sí son peligrosos cuando alguien sale con la espada, por ejemplo, de la palabra profética, y sale a visitar a un montón de gente, y no tiene ni pastor, ni quien la cubra, ni quien dé la cara por ella, o por él, y anda visitando gente, dando profecías por todos lados. Ahí sí es peligroso, y esa espada la pueden matar primero a ella o a él, y a los demás también. Por último, ya voy terminando. El último error es, después de recibir una palabra profética, ¿debo cambiar mi modo de hacer las cosas? Tenemos que permitir que el Espíritu Santo cambie nuestra manera de pensar y actuar, a menos que Dios nos dé instrucciones específicas, la respuesta adecuada a la profecía, entonces yo voy a saber si tengo que cambiar o no. Pero de lo contrario yo me tengo que quedar normal, de una manera normal. Hay personas que llega un profeta y les dice el Señor que tienes un gran ministerio y que vas a ir a las naciones. Es la profecía común y la que todo el mundo le gusta escuchar. Entonces viene este hermano y al otro día, si no se entacuchaba, al otro día entacuchado, bien bañado, bien peinado, cantando hasta adelante, danzando, y ya ni siquiera se le mira en la iglesia, va a las diferentes iglesias o pone su propia iglesia. ¿Por qué? Porque lo mandaron antes de tiempo, lo lanzaron y cambió su forma de ser, porque la profecía solo lo emocionó, pero la profecía tiene que llevar pasos para que se cumpla. Lo primero es ponerla bajo cobertura. Si te han dado profecías de un ministerio grande y tú estás en un ministerio, estás bajo la cobertura de un pastor, de una pastora, o de pastores, tú tienes que correr a darles a ellos y decirles, esto me dijeron de parte de Dios, se los dejo y oremos. Es la primera actitud. Tienes que escribir la profecía, porque la profecía lleva tiempo y se va a cumplir según la condición que te dio. Puede ser que el ministerio sí venga, pero no venga para ahorita, venga para un momento después, porque van a pasar ciertas cosas en tu vida y después te va a dar el ministerio. Pero a veces nos salimos de tiempo y lo ponemos ya, solo a fracasar, a amargarnos, a decepcionarnos del Evangelio y aún de Dios. Y muchas veces ya no quieren ni oír la voz de Dios porque dicen que eso es mentira, que Dios no habla, y no es así, es que se salieron del tiempo. ¿Cómo saber si me salí del tiempo o si estoy en el tiempo exacto con una profecía? Con mi cobertura. Es muy importante la cobertura. Voy con mi cobertura y le digo, me pasaron esta profecía, aquí está escrita, aquí está, se la dejo. Entonces ya no cae sobre ti, cae sobre ella o sobre ella, y puede ser que el Señor le empiece a hablar de ti a tu cobertura y le empiece a decir, sí, levántala, ponle esto, ponle lo otro, mándala contigo a esto, llévala aquí, llévala allá, porque la haré grande, porque la sacaré a las naciones. Entonces es muy importante que tu profecía, que tu cobertura lo sepa primero, y te va guiando y te va guiando y te va hasta que te suelta. Así es como se debe trasladar. Entonces yo quiero hoy agradecer esta enseñanza. Fue una enseñanza muy linda, muy rápida, pero fue muy linda, y decirte que la profecía todavía existe, es para hoy. Hay muchos psíquicos que están tomando tiempo y tomando aún los medios de comunicación, tomando programas donde tienen gente completa viéndolos, pero no hay programas de profetas, no hay programas de escuelas proféticas. Hoy yo quiero decirte de parte de Dios que acá en www.dimensión7, los martes a las 10 a.m., tú tienes una cita
de una escuela para aprender el mover profético, no para que te gradúes de profeta, sino es para saber cómo utilizar lo que Dios te ha dado. Con la ayuda de Dios, nosotros siempre vamos a estar acá los martes con una escuela profética al aire. Y debes de saber que las profecías son para hoy. Dice Efesios 4:11, y Él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros. Y también Hechos 2:17 dice, y en los postreros días, dice Dios, derramaré de mi espíritu sobre toda carne, y vuestros hijos y vuestras hijas profetizarán, vuestros jóvenes verán visiones, y vuestros ancianos soñarán sueños. Y Primera de Corintios 14:39 dice, así que, hermanos, procurad profetizar y no impidáis el hablar en lenguas. Con esta enseñanza yo te dejo. Le digo al Señor en esta hora que te llene de su Santo Espíritu, que te bautice si no estás bautizado con el Espíritu Santo, que te llene de un amor por el fluir profético, para que entiendas en este último tiempo cuál es el tiempo que estás viviendo tú, que está viviendo tu congregación, el país donde vives, y Cristo ya viene. Quiero anunciarte nuevamente, Cristo ya viene, viene pronto, y que la voz del Espíritu se oiga dentro de tu espíritu. No trates de oír voces en tu mente, no, peligroso oír voces en la mente. Oye la voz a tu espíritu, porque un abismo se comunica a otro abismo, y entonces es la voz de Dios la que te dice en qué tiempo estás viviendo. Que Dios te bendiga y te guarde, y que haga resplandecer su rostro sobre ti, y tenga de ti misericordia. Fue un gusto estar contigo en esta enseñanza profética. Nos vemos el próximo martes a la misma hora. Que Dios te bendiga.